Los Terran llevamos siglos campando por el sector Cobrul. Cuando nuestros antepasados se estrellaron aquí, se las apañaron con las cartas que les habían tocado y reconstruyeron sus vidas con dos cosas: ingenio y un espíritu imbatible. ¿Qué pasaría si los Terran de StarCraft llegaran a la galaxia de Warhammer 40.000? Pues es algo que muchos e incluso yo me pregunté. Obviamente los Terran serían aplastados en muy poco tiempo si fuera una guerra total contra el Imperio del Hombre. Pero, ¿y si le damos un escenario óptimo en donde ellos puedan adaptarse y prepararse? Bueno, esto es lo que veremos ahora. ¿Cómo es que se adaptarían estos humanos de StarCraft a esta nueva galaxia de terror? ¿Sobrevivirían? ¿O serán eliminados antes de que incluso logren toparse con el Imperio u otras razas a pesar de las ayudas? Antes de comenzar, debo aclarar que esta obra alterna no es creada por mí como los anteriores videos sobre qué es lo que pasaría si las razas Xenos y el Imperio de Warhammer 40.000 invadan nuestro planeta, que por supuesto seguiré con esos escenarios. Además tocaré más universos de ficción. Tal vez me puedan ayudar en los comentarios qué universos puedo tocar aparte de Warhammer 40.000. Entonces, este fanfic es creado por Emil de Romero en la plataforma que dejaré en la descripción. Bueno, no olviden de suscribirse, compartir y dejar su like. Un abrazo a todos y a todas. Entonces, ahora sí comencemos. Inicia la expedición. En el año 2540, 32 años después de dar por terminado la Guerra del Fin, las tres facciones Terran decidieron por primera vez aunar fuerzas para una operación de exploración en conjunto destinada a investigar y colonizar los inexplorados sectores de la galaxia en busca de recursos. Aunque claramente el proyecto, que fue diseñado por Henry Scott, un científico del protectorado de Umoja, tenía como idea fortalecer los lazos entre las facciones mientras le ayudaban con sus investigaciones de exploración espacial, ya que en el proyecto se usaría una nueva nave prototipo diseñada por él. Usando la tecnología del protectorado humojano, la fuerza militar y recursos financieros del dominio Terran, y sumando la capacidad minera de la asociación Kelmorian, se construyeron dos supercargueros masivos para el transporte de recursos y personal. Paralelo al proyecto, se crearon 3 cruceros de batalla con tecnología de punta, destinados a hacer escoltas con la operación. Sus nombres eran Titán 1 y Titán 2, siendo ambos de clase soberano pero teniendo un tamaño y capacidad de fuego muy superior a los estándar. La tercera nave fue la brutal Goliath, usando como base los antiguos Behemoth. Se creó uno de los cruceros de batalla más grandes y mejor armados de la época al punto de poder compararse a las naves de la flota dorada Protoss. En el año 2543, finalizaron los preparativos y las naves despegaron adentrándose en el infinito espacio hacia un futuro incierto. Un mes después, se perdió el contacto con más naves que fueron atrapadas por una extraña tormenta espacial de proporciones titánicas que formó un agujero de gusano acelerando el viaje de las naves Terran, al punto en que viajaron millones de años luz en un instante hasta alcanzar una galaxia lejana y tan desconocida como peligrosa. Para la Alianza Terran, la expedición estaba perdida, pero su aventura no había hecho más que empezar. Tendrían que luchar con uñas y dientes si querían un lugar en esta nueva galaxia distante, perdidos en otra galaxia. Entonces la expedición estaba conformada por el crucero de batalla Terran, de nombre clave Goliath, y de clase Behemoth personalizado, con una posición realmente desconocida en este espacio que ni siquiera los Terran con sus máquinas superiores pueden identificar. El capitán Goliath estaba parado frente a una mesa en el puente de control reunido con los otros oficiales de alto mando, mientras miraban la imagen holográfica que se proyectaba sobre esta. Mostraba un mapa estelar muy pequeño y poco detallado, pues había sido creado rápidamente usando los sensores de la nave. Lo que los asustaba era que la IA era incapaz de reconocer las estrellas circundantes. Básicamente estaban perdidos como la primera misión de colonización. Al parecer, estaban malditos. Pero el capitán de esta nave y el almirante a cargo de la pequeña flota, Kite O'Connor, no era alguien que creía en supersticiones.
Arrugó la frente ante lo que veía y finalmente rompió el silencio en el que habían estado durante casi 10 minutos completos. «No creo que mirar este holograma nos ayude a encontrar el camino a casa», murmuró irritado con sus hombres. Para él, solo estaban armando una tormenta en un vaso de agua, así que volvió a repasar lo que tantas veces había dicho desde que inició la reunión: estado de la flota. Uno de sus oficiales tocó la mesa cambiando la imagen y mostrando 2 cruceros de batalla y las 2 naves de carga que escoltaban, las cuales estaban en perfectas condiciones a pesar de haber pasado por un movido viaje a través de la tormenta espacial. Luego de eso, el oficial empezó a hablar. Los 2 supercargueros ya estaban en perfectas condiciones y la carga ya fue examinada. No hay daños visibles hasta ahora. En cuanto a las naves escolta, el oficial parecía dudar en si continuar, pero finalmente se resignó con un suspiro. La Titan 1 estaba en perfecto estado, pero su motor warp principal estaba dañado. Las reparaciones tardarían más o menos 1 hora. Todo esto mientras que la Titan 2 estaba perdida. El capitán se llevó la mano a la cara sintiendo que 1 millar de agujas pinchaban su sien, amenazando con un nuevo dolor de cabeza por surgir. Con un suspiro, el hombre de duro porte, que ya estaba entrando a sus 45 años, perdió algo de su habitual calma. «Me explican cómo un crucero de batalla de más de 2 megatoneladas, con más de 9.000 hombres a bordo, desaparece así de la nada». Levantó la mano para callar a uno de sus subordinados, que estaba por decir algo. «No quiero excusas, quiero resultados. Peinaremos cada metro de este maldito espacio si es necesario hasta encontrar esa nave. No debe de estar muy lejos». Sus últimas palabras parecían ser más para convencerse a sí mismo que a los oficiales. Pero nadie replicó y se retiraron a sus puestos, iniciando una búsqueda exhaustiva con ayuda de los sistemas de radar de la nave, ya que no podían dejar solas las naves de carga. Estaban en espacio desconocido después de todo. En el puente de mando solo quedaron 2 personas frente al fragmento de mapa estelar: el almirante Kite y el oficial de navegación, que era llamado por todos como John, en vez de por su nombre completo, Johnny. Ambos miraron el mapa por un rato hasta que el oficial habló. «¿Reconoce alguna de estas estrellas, capitán? ¿Quizá la IA?» El oficial esperanzado fue interrumpido por su capitán antes de que pudiera formar alguna teoría loca. «La IA no está fallando, John. Estas estrellas no son de nuestra galaxia». La mirada seria de Kite se fijó en los temerosos ojos de su subordinado. «Pero tenemos una misión y la cumpliremos. Estableceremos una colonia en nombre de los Terran y encontraremos una forma de volver a casa». El oficial miró a su capitán con algo de miedo a sus ojos, pero este sentimiento rápidamente desapareció de su mente, sustituido por un frío sentimiento de deber y lealtad. Llevaba varios años prestando servicio junto a Kate y sabía que éste estaba hablando en serio. Aunque no fuera así, John estaba dispuesto a seguir a su capitán hasta el final del mundo si se lo ordenaba, y aunque no se lo dijeran, él moriría al lado de su capitán si fuera necesario. Nuevo comienzo. De repente un grito de alegría salió de uno de los oficiales del puente de mando hacia el capitán. Posiblemente la única noticia buena desde que habían quedado en medio de la nada sin forma de volver a casa. «¡Los encontramos!». Una imagen se proyectó en la mesa frente al capitán mostrando un triángulo rojo con la palabra Titan 2. La nave había encendido su baliza de emergencia y al parecer había emergido del hiperespacio a solo 0,5 años luz de distancia, una distancia que podría ser cubierta en poco tiempo con un salto. El capitán emocionado no pudo evitar que la esquina de su boca se curvara lentamente en una sonrisa ante la noticia, y caminó hasta colocarse en el centro del puente de mando donde estaba colocada la silla que normalmente él usaba, pero no se sentó, no tenía ganas para hacerlo. «Prepárense para el salto, activen los motores warp a máxima velocidad. La Titan 1 se quedará protegiendo a los cargueros mientras vamos a echar un vistazo». El ágil crucero de batalla modificado, que alcanzaba las impresionantes 1,5 kilómetros de largo por arriba de los 900 metros de las escoltas, Titan 1 y 2, encendió sus motores entrando al hiperespacio sin problemas aparentes. En estos momentos cada hombre contaba. No podían permitirse el lujo de abandonar a uno de los suyos en este lugar cuando no sabrían si tendrían refuerzos de algún tipo. En ese momento el pensativo almirante dio una orden clara que mostraba su desconfianza de la situación.
Preparen las armas. Entramos en estado de combate. Los minutos se transformaron en horas y las horas en años para la tripulación que solo quería encontrar a salvo a los suyos. Finalmente, tras casi media hora, el crucero de batalla apagó su motor Warp, apareciendo en el mundo real. En la distancia se podía ver la Titan II, orbitando un planeta extrañamente similar a la Tierra. Se podían ver enormes océanos azules y extensiones de tierra verde incluso desde el espacio, aunque la masa del planeta parecía ser al menos 2 veces mayor a la de la Tierra en el sistema solar. Dicho planeta tenía 2 pequeñas lunas orbitándole, con lentitud, dándole un aspecto más fantasioso, dándole una mirada fascinante a la escena. El almirante se sentó mientras miraba el planeta con los ojos abiertos por la impresión, apoyando las manos en los reposabrazos de la silla. Tamborileó los dedos, con un ritmo bajo, pero constante mientras esperaba que establecieran contacto con el crucero de batalla aliado. En unos segundos una transmisión de sonido llegó desde la Titan II. «Es todo un placer volver a verlo, almirante O'Connor», diría el capitán de la nave aliada con un tono aliviado. «Hemos descubierto un planeta habitable. Pedimos permiso para enviar tropas a explorar el área, en lo que esperamos al resto de las naves». Kite suspiró aliviado, pues el crucero de batalla estaba a salvo, y por si fuera poco habían tenido la buena suerte de toparse con un planeta que tenía las condiciones idóneas para establecer la primera colonia Terran. Después de pensarlo un poco, el almirante dio su consentimiento. No tenía otra opción. Si seguían explorando, podrían encontrarse con alguna raza hostil y terminar peor que como estaban ahora. Tampoco era seguro viajar por territorio desconocido sin prepararse. Probablemente no encontrarían otro planeta como este en años si era optimista. Permiso concedido, Titan II. Despliega la 4ª y la 5ª compañía de Marines y dales algunos Tor. Quiero que aseguren un área para establecer un asentamiento en la Tierra. El capitán del Atlas respondió sin dudar. Entendido. Luego de esa breve conversación, la comunicación entre ambas naves fue cortada temporalmente. La Titan II activó sus escudos de energía mientras atravesaba la atmósfera del planeta que habían designado como cálidos, de forma provisional, para empezar con la operación. Los cruceros de batalla Terran podrían ser pequeños, pero tendrían la ventaja de poder luchar perfectamente, ya sea en el espacio vanagloriándose de su gran capacidad de maniobra, e incluso brindando crucial apoyo a las tropas terrestres desde órbita baja. Pero el mayor problema que enfrentaban era el terrible consumo de los escudos de energía que había sido aliviado, en su mayoría por los nuevos reactores de fusión que alimentaban la nave. Aún así, mayormente estos escudos solo eran levantados ante emergencia o la entrada a la atmósfera de un planeta, como en este caso para evitar daños innecesarios en el casco. En las bahías de atraque de la Titán, al menos 10 transbordadores Hércules estaban calentando motores. Mientras como un hormiguero extremadamente ordenado la 4ª y la 5ª compañía de Marines se movilizaba dividiéndose en 8 grupos de 50 hombres, para un total de 400 efectivos, todos desplegados en esta operación. Algunos tanques de asedio se acercaban a los transportadores restantes haciendo retumbar el suelo metálico con sus pesadas ruedas de oruga mientras subían a las naves. Dentro de uno de los transbordadores, el sargento al mando del 2º pelotón de Marines, perteneciente al 4º batallón, caminaba cargando su rifle Gauss sobre su hombro mientras hablaba. El almirante nos ha enviado a asegurar el perímetro para establecer una colonia en Calidus. Tenemos autorización para usar la fuerza letal contra cualquiera que sea lo malditamente estúpido, como para oponerse a la alianza. Pero yo les voy a decir una cosa. La voz profunda del veterano de guerra de alguna forma le daba seguridad a sus hombres mientras caminaba de un lado a otro de la nave dando su monólogo. Sus miserables vidas ahora mismo son recursos valiosos. Si alguno muere en esta misión, juro que personalmente viajaré al mismísimo infierno y traeré su apestoso culo de vuelta. No están autorizados para morir antes que yo lo haga, Marines. ¿Escucharon? Todos los Marines respondieron en voz alta, manteniendo una postura firme ante su capitán. Señor, sí, señor. Sabían que muchos podrían morir en esta operación, pero siempre era reconfortante escuchar las palabras de su líder. Las pesadas compuertas del hangar se abrieron permitiendo que todas las naves alzaran vuelo y salieran de la Titan II. Todo esto a gran velocidad mientras mantenían una formación abierta sobrevolando la densa área boscosa de Calidus a baja altitud. El zumbido de los motores espantaba a las pequeñas aves que estaban en el área, provocando que se alejaran desesperadas y sumiendo el bosque en un silencio sepulcral. El crucero de batalla,
Había cartografiado la zona hace un tiempo usando los más poderosos sensores y la capacidad de cálculo de la IA, así que habían encontrado un lugar perfecto en una gran montaña que podría ser de punto estratégico defensivo si era bien fortificada. Mientras tanto, en la Goliath, un mapa holográfico mostraba a los 10 transbordadores de clase Hércules sobrevolando el área boscosa a solo unos 500 metros de altura. El almirante Kite estaba sentado observando la situación en tierra, desde el puente de mando, y aunque algo frustrado por no poder ir al frente. Sabía que su desempeño en el campo de batalla era inferior a lo que podría aportar desde una posición de mando. Después de todo, fue orgullosamente catalogado como una de las mentes estrategas más brillantes de su época en la Confederación Terran. ¿Señales de calor?, preguntó mirando el mapa del bosque, el cual cambió de visión térmica adoptando tonalidades de colores relativamente normales para un bosque de esa magnitud. La humedad algo elevada, pero eso no sería mucho problema, ni estaba fuera de sus expectativas. Lo que confundía a Kate era la ausencia de grandes depredadores en la zona. Solo podía observar las señales de calor de pequeños animales y ninguno una gran amenaza. No hay ninguna señal de calor o vida que pueda ser hostil en kilómetros a la redonda. Es como si estuviera vacío. Kite asintió ante las palabras de su oficial mientras veía cómo las naves se dividían aterrizando en diversos puntos de la montaña, yendo desde la cima donde se ubicaría la colonia hasta la base donde se realizaría una patrulla explorando el área. Pero de repente, una temible idea pasó por la mente del almirante, y con algo de cautela en sus ojos, ordenó su voz algo más alto del usual. Activen los sensores de movimiento y hagan una búsqueda intensiva 10 kilómetros a la redonda con la montaña como punto focal. Una vez la imagen en la mesa cambió, los ojos del almirante se abrieron con algo de miedo en ellos. Sus sospechas habían resultado ser ciertas. Las compañías cuarta y quinta estarían en gran peligro si no actuaban rápido. Primer encuentro. Frente al almirante de la flota, Kite O'Connor, miles de puntos blancos parpadeantes se acercaban lentamente a la montaña a través del bosque. Sus movimientos sugerían que tenían inteligencia e intenciones hostiles en su actuar, puesto que estaban intentando rodear las escuadras de Marines en tierra de forma sigilosa. Lo peor era que esos seres se habían ocultado muy bien de los radares del Goliath. De no ser por Kate sugiriendo usar los sensores de movimiento, habría sido demasiado tarde. Alerten a todas las unidades, tendremos contacto con el enemigo. Kate gritó una orden mientras se paraba de su silla para regresar a la mesa que proyectaba las imágenes holográficas. Quiero esos Thor en tierra ya, y la Titan 2 brindando fuego de apoyo si es necesario. Que la Titan 1 use el motor Warp secundario como un salto táctico. Necesitamos esos cargueros en órbita. El capitán suspiró luego de terminar de hablar. Solo habían pasado alrededor de 45 minutos desde que todo había empezado, por lo que la Titan 1 obviamente no tendría su motor Warp principal reparado. Aún así, cada crucero Terran contaba con un motor secundario preparado para realizar saltos tácticos de relativamente corta distancia, por lo que sería suficiente para llegar y brindar apoyo si las cosas se ponían más feas. Las órdenes del almirante serían transmitidas a la flota, pero lo que no sabía era que una amenaza invisible había sacado sus garras y estaba lista para saltar sobre ellos en cualquier momento. Mientras tanto, en la Titan 1, el crucero de batalla ya casi estaba al terminar las reparaciones, pero recibió una notificación urgente del almirante para que se dirigiera a su encuentro sin falta. Bajo la premisa de un primer contacto con una desconocida raza alienígena, debían reunir la flota para asegurar la zona y luego tomar el planeta por completo. El capitán Ron desde su silla observó por el cristal del puente de mando un brillante y lejano punto de luz. Ese era Calidus, lo que el nuevo planeta Terran sería. Activen el motor Warp a máxima potencia. Haremos un salto táctico hasta Calidus. La inteligencia artificial de la nave ya había realizado los cálculos necesarios con un margen de error ínfimo a gran velocidad. Inmediatamente los oficiales en el puente de mando se pusieron a trabajar y activaron el motor Warp de curvatura, desapareciendo en el hiperespacio. Mientras que las naves de carga, a pesar de su bestial tamaño, hicieron lo mismo en dirección a la que sería la nueva colonia, siguiendo de cerca su nave escolta. El capitán Ron se dejó caer con un suspiro sobre el respaldo de su silla. Mientras miraba el techo pensativo, pero con el borde de campo de visión, pareció captar algo fuera de la nave y dirigió su mirada por los cristales hacia el paisaje monótono que caracterizaba el hiperespacio.
Su mente entró en confusión al ver cómo una especie de bizarras nubes de tormenta se extendían rodeando la nave. Estas tenían un color entre rojo y violeta, e incluso, algunas veces parecía estar viva. Toda la tripulación miraba la escena con fascinación cuando de repente el capitán vio como un ojo que los observaba desde el otro lado de la nube, sumiéndole en un espiral de desesperación. Su pulso se aceleró y su mente pareció romperse en 1000 pedazos, mientras gritando de miedo se llevaba las manos a los ojos y se los arrancaba sin vacilar. El resto de la tripulación siguieron caminos similares, algunos sin dudar matando a sus compañeros como si los hiciera un favor antes de suicidarse. Escenas como esa e incluso más brutales habían empezado a desarrollarse por todo Titán 1. El primer contacto con los Terran con la disformidad no había sido para nada agradable. Hasta ahora habían estado jugando las casitas comparado con las atrocidades que plagaban este oscuro mundo, pero no todo estaba perdido. Muchos también se mantuvieron firmes a pesar de todo, y uno de ellos era el capitán de la 11ª compañía de la primera brigada de Marines, apodado el Menor. Esto por sus hombres, a pesar de que medía aproximadamente con una situación robusta que le hacía lucir extremadamente intimidante. Su verdadero nombre era Tekashi. Su familia, que tenía fuertes antecedentes militares, era de origen japonés, que se había mudado a Estados Unidos, unos años antes de que la LPU, Liga de Potencias Unidas, unificara la Tierra. Lamentablemente, el nuevo gobierno tenía una posición un tanto muy racista contra los humanos que no eran puros, asesinándolos y aprisionándolos. Entre ellos estaban los antecesores de Takeshi, que finalmente serían enviados en los supercargueros a colonizar un planeta cercano. La historia a partir de allí era muy larga. El sistema de navegación Atlas falló enviando a los supercargueros al otro lado de la galaxia, pero finalmente terminar en la formación de las 3 facciones Terran. El capitán Takeshi había nacido en el dominio Terran, mucho después de que los grandes conflictos terminaran. Cuando tenía alrededor de 6 años, ya presentaba un nivel de inteligencia superior a los de mi edad. A los 18 uniéndose como voluntario al cuerpo de Marines y rápidamente escalando rangos hasta el punto de ser capitán de una compañía a los 27 años, haciendo uso de su brillante mente y el físico superior que caracterizaba a su familia, que había continuado la tradición militar. Eran características obtenidas gracias a las modificaciones genéticas a las que se habían sometido los fundadores de su familia, pero actualmente eso no le importaba mucho. Él era uno de los más jóvenes, pero no por ello el más débil. Al parecer pudo resistirse a la disformidad con éxito gracias a su fuerte voluntad, aunque muchos de sus compañeros habían caído en la locura a su alrededor. De un momento a otro, el dormitorio se había vuelto un caos, en el que los que fueron infectados por la disformidad intentaban matar a los que quedaban cuerdos. «Alfred, contrólate, ¿qué te pasa?». Takeshi, que hasta ahora había estado aturdido, vio como uno de sus hombres estaba a punto de ser asesinado con un cuchillo, por quien hace solo unos segundos estaba riendo a su lado y bromeando con patear traseros alienígenas en cálidos. El capitán, sin dudar, desenfundó su pistola y apuntó a la cabeza de Alfred. Un sonido penetrante se pudo escuchar, antes de que el cuerpo enloquecido de Alfred cayera en el suelo sin vida. Su rostro todavía contorsionado en una expresión que combinaba terror y alegría, causándole escalofríos hasta a los más duros, pero Takeshi no se inmutó. Sin duda, ni un segundo más, varios disparos le sucedieron a ese, todos golpeando la cabeza de algún marín y acabándolos en el acto. Lo mejor que podía hacer por ellos ahora era tratar de darles una muerte rápida. La muerte de sus hombres debía pasar solo sobre sus hombros y no sobre los de nadie más. Era algo que debía de hacer. «Marines, cuando cuente 3, los quiero a todos de pie», gritó mientras cambiaba por segunda vez el cargador de su arma. Estas serían sus últimas balas, debía de ahorrarlas. La mirada del capitán se dirigió a sus confundidos hombres que seguían en el suelo mirando los cadáveres de sus compañeros caídos. El grito de su capitán les hizo mirar hacia él preguntándose cómo pudo, pero ni siquiera se atrevieron a hablar al notar su mandíbula dura por apretar los dientes con fuerza. A pesar de todo, se mantenía firme como si no le afectara en nada la situación. 1, 2... Al principio no se pusieron de pie la mayoría, ya que seguían algo confundidos, pero al escuchar que pronunciaba la siguiente palabra en un tono de amenaza,
Años de formación y duro entrenamiento grabados a fuego de sus almas regresaron como una inundación a sus mentes, moviendo sus cuerpos casi de forma automática y haciéndolos ponerse de pie en posición de firme al lado de sus camas. No sé qué está sucediendo, pero al parecer estamos siendo atacados por alguna clase de arma psíquica. Nos dirigiremos a la sala de armamento y nos equiparemos con las armaduras de poder. Asumiremos que no tenemos una cadena de mando en esos momentos, así que estamos solos mientras nos dividimos en busca de supervivientes. ¿Alguna pregunta? El capitán estaba haciendo un buen trabajo manteniendo la calma y recurriendo a sus años de formación y entrenamiento. Si el líder se mostraba en pánico, sería imposible de calmar a sus subordinados. La esperanza era lo último que se perdería. Ahora mismo, debían armarse solo por seguridad y buscar supervivientes. Probablemente se encontrarían con miembros de otras compañías de camino a la armería. Solo esperaba que lo hicieran como aliados. Aquí sus hombres respondieron: «No, señor». El capitán asintió ante su respuesta. «No pueden haber», afirmaría, mientras ante la mirada de los Marines abría la puerta del dormitorio y se asomaba para ver la situación en el pasillo exterior. Con la pistola en su mano derecha, fue solo para ver el corredor completamente vacío como siempre. No es que fuera algo raro, pero esto no hizo nada por aliviar su cautela. «Vamos», diría Takechi mientras salía del dormitorio seguido por casi 30 de sus hombres. Todos miraban los silenciosos alrededores con una cautela, pero no estaban tan alarmados. Al parecer lo que habían usado para atacar la nave no podía afectarlos de ninguna forma. Solo tenían que controlar a los que quedaron de los suyos, lo cual no parecía ser un reto en sí mismo. Luego de recorrer los pasillos por unos minutos, llegaron a la sala de armas, destinada a su compañía. No se habían topado con nadie más por el camino, lo cual resultaba ser algo extraño, pero no pensaron mucho en eso, mientras entraban rápidamente a la armería y se colocaban las plataformas automáticas destinadas a ensamblar las armaduras de poder. Los brazos robóticos se movieron ágilmente alrededor de los hombres, soldando placas de metal y montando los sistemas mecánicos de la pesada armadura motorizada, terminando el proceso en media hora, ya que incluso este método podría tardar al menos una hora. Probando primero las articulaciones del brazo derecho de su armadura, Takechi miró a sus hombres antes de tomar un rifle C-14. Usar armas como lanzacohetes o granadas dentro del crucero espacial era más que estúpido e innecesario en estos momentos. Usando el sistema de botones en el interior de los guanteletes de la CMC, así se le llama a las armaduras de los Marines. Bajo el supervisor del casco, el capitán habló a través del sistema de comunicaciones con sus hombres. Se dividirán en 4 equipos de 6 para reunir a los supervivientes. Francis, Polonia y JB vienen conmigo. Estén atentos. El capitán advirtió pareciendo algo paranoico, pero nadie refutó, ya que lo que estaba sucediendo ahora mismo era más que anormal. Takechi tenía un mal presentimiento sobre esto. Uno de sus hombres habló con tono de broma ante la advertencia. Abordar una nave a hipervelocidad era imposible. Probablemente todos se habían vuelto así por culpa de algún ataque vírico o un psíquico fuera de control. O eso era lo que se decían todos para aliviar su ansiedad ante lo desconocido. Con pesados pasos, estos se alejaron de la sala de armas, mientras se dividían. La voz computarizada de la IA resonó por toda la nave. 10 segundos para salir del hiperespacio. Takechi y sus hombres caminaron durante lo que parecían horas, viendo paredes manchadas de sangre y cuerpos cortados por todos lados. Parecía que una carnicería se había librado en este lugar, pero obviamente fue una masacre unilateral contra los Terran. Aprovecharon que estaban desarmados y ahora ya estaban muertos con sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto. Fueron cortados por un arma filosa, posiblemente una espada y muy filosa. JB, que era médico, estaba agachado al lado de uno de los cadáveres mirando las heridas de cerca. La herida está cauterizada. El arma usada para asesinarlos probablemente está a gran temperatura. Pero, ¿tenemos algo así en la armería? Takechi negó con la cabeza a la pregunta de JB, mientras una sensación del arma surgió dentro de él. Su temor estaba confirmado. Accediendo al sistema de comunicación de su armadura motorizada, se comunicó con sus hombres. No estamos solos en este lugar. Si algo sucede, nos reuniremos en la sala de comunicaciones. Debemos advertir a la Goliath. Aclarando qué tipo de nave es la que está siendo atacada, pues es un crucero de batalla Terran, nombre clave Titan 1, de clase Soberano,
con posición a órbita de Calidus. El crucero de batalla había salido del hiperespacio algo alejado de la Goliath. Pero aún con los gigantescos supercargueros detrás de él, a pesar de que el almirante O'Connor intentó repetidamente establecer contacto por radio con la nave escolta, todos sus intentos fueron fallidos, provocando algo de ansiedad en los oficiales de la Goliath. Los cargueros estaban perfectamente, pues no contaban realmente con tripulación a bordo. Su rumbo era ajustado por una guía de navegación para seguir a sus cruceros escoltas sin desviarse, por lo que no se preocuparon mucho por ellos. El problema estaba en el rumbo actual del crucero. Fuera de los ojos del almirante Kate, el equipo de Marines al mando del capitán Takeshi avanzaban lentamente por los intricados pasillos de la nave. Takeshi tenía algo de experiencia luchando contra los Zerg, una raza devoradora que eran como un enjambre de langostas, arrasando con todo a la vista, adaptándose y haciendo más fuertes. Ciertamente eran temibles, por lo que en estos momentos no se sentía amenazado en absoluto. Después de todo, ¿qué podía ser peor que esas asquerosas bestias Zerg? El marín, apodado por sus amigos como Polonia, se detuvo y levantó su arma preparado para disparar antes de alertar al resto. Chicos. Takeshi y los otros también levantaron sus armas mientras se quedaban mirando a través de la visión térmica proporcionada por el visor de la CMC. Una figura humanoide al final del oscuro pasillo sostenía una espada dentada como sierra, burdamente forjada, pero que de alguna forma parecía estar cubierta de fuego con su hoja al rojo vivo. Unos ojos rojos que ardían como pequeñas llamas cargadas de infinita malicia y sed de sangre. Observaban al grupo mientras la criatura se mantenía quieta por el momento en la oscuridad. Su cuerpo irradiaba un asqueroso olor a sangre fresca que les hizo tener que bajar el visor de la armadura para no vomitar, pues incluso Takeshi se sintió algo mareado por un momento. Los Marines encendieron rápidamente las linternas ubicadas en el pecho de sus armaduras para iluminar el pasillo, revelando la bizarra forma del demonio, que, como si quisiera ver su desesperación, lamió con su larga lengua la sangre que aún no había evaporado de la empuñadura de su espada. La temible apariencia del demonio fue revelada, mostrando su piel roja que parecía ser dura y áspera, obviamente aclimatada a temperaturas extremas. Su cuerpo rodeado de una armadura negra natural que brindaba una gran protección. ¿Qué diablos?, exclamó Francis ante la vista, un marín que presumía de ser duro, que había participado y más que eso sobrevivido a numerosas batallas con innumerables vidas en sus manos. Solo pudo quedar impactado ante la visión, pero sin dudar apretó el gatillo. ¡Fuego! El grito de Francis sacó de trance a sus compañeros, que también empezaron a disparar mientras retrocedían poco a poco. El demonio soltó un grito como si fuera una banshee que sacudió las almas de los marines. Sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos. Luego, cargó hacia adelante con una velocidad inhumana. Su espada flameante fue dirigida contra Takeshi, el cual no pudo esquivar a tiempo. Pero, para su sorpresa, un golpe desde su costado lo sacó de la trayectoria del ataque del demonio. JB, el médico, perdió su brazo. La armadura inmediatamente hizo un torniquete cortando el sangrado del muñón, pero la espada demoníaca había consumido su alma, provocando que cayera al suelo sin vida. El demonio había cortado a través de la armadura CMC de JB como si fuera mantequilla, mientras un golpe de su brazo izquierdo envió volando contra una de las paredes a Polonia, que estaba disparando desde un costado. La placa frontal que cubría el área del pecho fue abollada y al parecer incluso se le habían roto algunas costillas. La bestia alienígena parecía no sentir dolor mientras su cuerpo era perforado por todos lados, aunque ninguna herida era muy profunda. Era como si buscara llevarse a todos los enemigos posibles antes de caer. JB, gritó Takeshi desde el suelo mientras con una ira se ponía de rodillas y levantaba su arma apuntando directamente a la cabeza del demonio y vaciando el cargador a corta distancia hasta volver su cabeza pulpa. Finalmente el enemigo cayó al suelo sin vida, pero Takeshi solo por si acaso siguió disparando hasta ver que el cuerpo de este empezaba a desvanecerse sin dejar nada detrás. Pues cuando alguien conseguía matar a un demonio en el mundo real, este sería desterrado de vuelta a la disformidad durante 1001 años. El capitán miró a Polonia y suspiró aliviado cuando el hombre levantó su mano y le dio un pulgar arriba. No celebres tan rápido, sigo vivo, jefe. Solo me tomaré un momento para reflexionar sobre la razón que me hizo aceptar venir a esta expedición.
Polonia bromeó intentando aligerar el ambiente, pero su mirada preocupada estaba fija en el cuerpo de JB. Francis, que amaba molestar al hombre, habló sin perder la oportunidad. Impresionante. ¿Vas a pensar algo más por más de 2 segundos? Takeshi negó ante las palabras bromistas de sus hombres. Antes de acercarse al cuerpo de JB, al subir el visor de la armadura de su amigo, vería su rostro pálido que se estaba desmoronando en cenizas. Su aspecto era como si hubiera envejecido toda su vida, todo esto en segundos. Su pelo se había caído casi tan rápido como sus dientes, y de sus ojos solo quedaban 2 cuencas vacías. Ante el horror de su visión, el capitán retiró su mano mientras fruncía el ceño. JB había muerto de la misma forma que los cadáveres que habían encontrado por el camino. Era como si la espada pudiera absorber toda vitalidad de sus cuerpos, dejando solo un cascarón vacío que no podía sostener a sí mismo. Lamentaba la pérdida, pero para un marín, eso era algo normal. Habían sido duramente preparados físicas y mentalmente para el combate. Veían la muerte como un gaje de oficio. Ni siquiera dejó un cadáver, murmuró Francis desde detrás de Takeshi, mientras cargaba su arma y miraba alrededor alerta por si otro engendro aparecía. Habían perdido a uno de los suyos, y otro había resultado herido solo luchando contra uno. ¿Qué pasaría si se topaban con 2? A todas las unidades. Cambio de planes. Hemos abatido a una criatura hostil en la nave. Muévanse teniendo presente que podrían haber más de ellas. El nuevo punto de reunión sería la bahía de ataque. De ser posible, tomen armamento. Dudó por un momento antes de seguir hablando por el sistema de comunicación de su armadura CMC. Están autorizados a usar armas pesadas. Junto a la transmisión de voz, Takeshi envió el video tomado por el traje a la reciente batalla a sus hombres. Todos respondieron con breves confirmaciones a sus órdenes mientras se movían reuniendo al arsenal de la nave. Por su suerte, serían los únicos marines haciendo el trabajo, ya que normalmente habían varios preparados para operaciones rápidas que podrían haber actuado con todo cuando todo empezó. Los nanobots inyectados por la CMC en el torrente sanguíneo de Polonia fueron estimulados por los sistemas de soporte vital para reparar los daños internos del marín al punto de que pueda ponerse de pie sin problemas. Probablemente dopándose para evitar sentir el dolor gracias al paquete de estimulaciones de la costosa armadura CMC-400 que habían estandarizado para las tropas de esta expedición. Recogió su arma perdida del suelo y echándosela al hombro, puso una mirada de dónde se encuentra otro de esos, que hizo que Francis a un lado se riera y le regañara para que bajara el visor de la armadura con la excusa de que su cara era más desagradable que la del engendro que acababan de matar. Luego de eso, el equipo siguió avanzando debido a los daños estructurales que la nave había sufrido mientras viajaban usando el motor Warp. Parte del crucero había perdido energía, tenían que restablecerla desde la sala de máquinas, pero dividirse en este momento sería peligroso y debían encontrar al encargado del lugar. ¿Capitán? Francis habló con un tono que indicaba que quería preguntar algo, y al ver que Takeshi se detenía a mirarlo, este habló. ¿No sería mejor reunirnos con el resto? Probablemente ya todos en el puente de mando estén muertos, y si nos topamos con 2 de esos tipos, seguro que estaremos en problemas. Nuestras armas casi no le hicieron daño. El capitán se quedó un momento en silencio mientras veía cómo Francis hablaba con un tono algo elevado. Tenía razón en la parte de que morirían si tenían la mala suerte de encontrarse con varios de esos engendros, pero solo se dio la vuelta y siguió caminando. Gracias por la sugerencia, Marín. La tendré en cuenta. El deber estaba ante todo. Francis ya tenía suerte de que estuvieran en una situación de batalla extraordinaria. O Takeshi, solo por sugerir abandonar el alto mando. Francis, al escuchar la respuesta, se quedó parado por un momento, antes de seguir caminando detrás de su capitán murmurando, «Sí, señor», ya que no estaba de acuerdo en seguir avanzando con sus números reducidos y con Polonia herido. El viejo era fuerte, pero su servoarmadura estaba dañada. Si esta fallaba en medio de un combate, sería letal para el grupo. Ciertamente el líder del equipo ya había avanzado en todo ello, pero debían llegar al puente de mando de la nave y establecer un contacto con el resto de la flota en caso de que no quede nadie. Apretando uno de los botones ubicado en la parte interna de su guantelete, activó el sistema de navegación mostrando un mapa en el visor HUD, o pantalla de visualización frontal que está integrada en el visor, que se superponía con lo que estaba viendo mostrando la estructura de la nave y con ayuda de la IA de apoyo, marcando la ruta más corta, lo cual era a través de los elevadores.
Estos deberían estar funcionales a pesar de la pérdida de energía de este sector en la nave, puesto que tenían un generador de emergencia integrado. Yo iré al frente. Francis a mi lado, Polonia cúbrenos y no te separes mucho. Polonia aceptó la orden, pero por dentro estaba molesto. Él era un temerario en el combate y le encantaba estar en el frente. Pero no era tonto. Sería una carga para sus compañeros si los daños en su CMC empeoraban y quedaba paralizado. El trío, luego de ajustar su formación, empezó a avanzar con cautela. Encendieron las linternas integradas a sus armas, los cuales poseían un mayor alcance aunque iluminaban un área menor, por lo que aún mantenían las linternas de las armaduras motorizadas. Luego de avanzar por unos minutos revisando habitación por habitación, habían reunido un grupo de al menos 70 u 80 supervivientes y al parecer no habían tantos demonios como imaginaba, o simplemente había tenido mucha suerte. Al llegar al frente al elevador, Takeshi se dio la vuelta y miró a sus hombres. Ya llegaré solo al puente de mando. Francis, Polonia, ustedes escoltarán al personal hacia el punto de reunión. Yo iré detrás. Francis y Polonia estaban por replicar, pero el capitán levantó una mano para detenerlos. Luego suspiró y habló con severidad. Es una orden. Sus compañeros se miraron y subieron sus visores para revelar sus rostros. Asintieron entendiendo que su capitán los quería enviar a un lugar seguro con el personal vital de la nave. Era prioridad protegerlos, y de paso podrían darle mantenimiento rápido a la armadura de Polonia si había un médico en el hangar. Cuídate y regresa vivo, diría el veterano mientras bajaba su visor y se daba la vuelta guiando junto al grupo de hombres que habían reunido por el camino. Takeshi vio cómo se iban mientras pensaba para sí mismo que era lo mejor, pero ciertamente no querían asumir el riesgo de perder más de los suyos. Él solo confiaba en poder llegar al puente de mando desde este punto, así que se giró y apretó un botón al costado abriendo las compuertas del ascensor y entrando a él. Cortos pasos guiaron a Takeshi al interior de la caja de acero, que si bien no era pequeña, seguía siendo un callejón sin salida. Una vez dentro, tocó el botón correspondiente a la última planta donde se ubicaba su objetivo, provocando que las puertas metálicas se cerraran frente a él, poniéndole algo tenso, por lo que agarró su arma con fuerza y retrocedió varios pasos mientras apuntaba a la puerta. Un par de minutos después, un sonido similar a una campana sonó señalando que había llegado. Las puertas empezaron a abrirse con una lentitud que hizo sudar la frente del capitán, a pesar de que la temperatura interna del traje era ideal. Sus sensores detectaron movimiento al otro lado de la puerta. Los puntos blancos mostraban que habrían más de 6 objetivos esperándole del otro lado. El leve sonido de las articulaciones de los CMC moviéndose rápidamente le sucedió a la apertura de las puertas. Varios cañones apuntaban directamente a Takeshi y él apuntaba al frente, pero por suerte no apretó el gatillo, desencadenando una desgracia. 6 marines estaban apuntando las armas y las bajaron apuntando al suelo, al ver que el que estaba dentro del elevador era uno de los suyos. Uno de los marines dio un paso al frente bajando su arma completamente mostrando que confiaba en que no haría nada peligroso. Un placer volver a ver al capitán Takeshi Daiki. Takeshi abrió los ojos con sorpresa y a la vez que repentinamente bajaba su arma y adoptaba una postura correcta ante su superior. Capitán Takeshi reportándose al general de la brigada. Aceptaré el castigo por amenazar con un arma a mi superior. El hombre de voz profunda simplemente rió, antes de hacer un gesto con la mano quitándole importancia al asunto. No importa. Acabamos de llegar cuando notamos que alguien subía por el ascensor. Es bueno que seas precavido, como si pensara en algo. El general de repente se quedó en silencio. ¿También vienes para restablecer las comunicaciones? Takeshi, que ya había subido su visor, y respondió de forma respetuosa sin atreverse a faltarle al respeto o demorarse mucho. Después de todo, este era uno de los 3 generales de brigada que habrían venido a la expedición. Eran muy fuertes, con una amplia experiencia de combate y habilidades estratégicas superiores. Eran la élite de la élite en muchos aspectos. No eran inútiles como muchos imaginarían a alguien de ese puesto. Por ello, se habían ganado el respeto y admiración de los marines. Bajo su mando habían derrotado varias hordas Zerg y habían incluso repelido con éxito los ataques de Protoss, que básicamente eran la raza viva más avanzada tecnológicamente en el universo. Y todos ellos poseían un potencial psiónico que dejaba en ridículo a los psíquicos humanos. Sí, señor, tenía pensado restablecer las comunicaciones con el Goliath. Envié a mis hombres a reunir al personal disperso en la bahía de Atraque.
El general, que ya había subido su visor para mostrar su rostro, asintió aprobando sus acciones. Mientras se daba la vuelta para la puerta de entrada, el puente de mando quedaba justo al frente del elevador. Los otros marines siguieron su ejemplo, revelando sus rostros, pues mantener el visor era un gesto de energía constante para la armadura y la batalla podría prolongarse mucho. Computadora, abre la puerta. Una voz femenina computarizada se pudo escuchar. Todo esto cuando el general habló. Este era la IA de última generación que se habían instalado en Titán 1 y Titán 2. Todo esto para mejorar su efectividad en combate. Autoridad de nivel 2 detectada. Abriendo compuertas. Bienvenido, General O'Brien. En el momento en que la puerta de doble hoja empezó a abrirse con sus mitades deslizándose a izquierda y derecha respectivamente, por el espacio entre las puertas un rápido ataque surgió con una espada candente de color negro azabache, como si estuviera quemada. Este atravesó su pecho de forma repentina. Una de esas criaturas bizarras esperaba dentro del puente de mando, pero esta era normalmente grande en comparación a las otras. El general, con sus últimas fuerzas, iba a gritar una orden para abrir fuego, pero fue callado, con el demonio dividiendo su cuerpo a la mitad desde la altura del ombligo hasta la cabeza. Ante el filo de esas espadas, las armaduras CMC de los Marines parecían ser una broma. Sin dudar un segundo más, numerosos truenos estallaron iluminando el corredor frente al puente de mando. Los rifles C-14 disparaban ráfagas tras ráfaga de munición contra el demonio, que sonreía de forma divertida ante los intentos desesperados de los humanos por vengar la muerte de su líder, el cuyo cuerpo fue reducido a cenizas ante su espada. Sangre por el dios de la sangre, cráneos por el trono de cráneos. Con una ferocidad implacable, el demonio, luego de gritar, balanceó su espada acabando con la vida de otro marín, partiéndole en dos por la cintura antes de girar, y a pesar de que la apariencia sanguinaria como la de un berserker mostraba una aptitud marcial para su espada que dejaba en ridículo todo lo que Takeshi había visto antes, uno por uno iban cayendo ante el demonio, que mataba sin piedad, cada vez más emocionado antes de quedarse parado mirando a Takeshi, que estaba dentro del elevador. «Mierda, estoy jodido», pensaría el marín al ser el centro de atención del demonio, y se quedó en blanco antes de mirar una rejilla que estaba detrás de la cabeza del demonio. Recordó que las tuberías de refrigeración de la nave pasaban por los conductos del pasillo frente al puente de mando. Un marín debía conocer una nave al menos de forma superficial, y aunque no había estado en una avanzada clase soberano, no podía ser tan diferente de la clase Behemoth en la que había entrenado cuando era cadete. Bajó su visor y levantó su arma apuntando directamente a la cabeza del monstruo. Sin dudarlo ni un segundo más, jaló el gatillo, provocando que su arma escupiera fuego. Como era de esperar, el demonio movió su cabeza esquivando la ráfaga de balas que perforaron la rejilla del techo y las tuberías en su interior. Casi al instante, el líquido de refrigeración se filtró como hidrógeno líquido. Un gas blanco extremadamente frío salió disparado golpeando el cuerpo del demonio, que enojado levantó su espada, pero sus movimientos se volvían rígidos de momentos. No sería suficiente para retenerlo completamente, mucho menos matarlo, pero ciertamente le hizo mostrar una apertura que el marín aprovechó levantando su espada y disparando a la cabeza del demonio, tratando de golpear sus ojos, el punto débil absoluto de esta criatura. ¡Bang! 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 La ráfaga de munición golpeó la cabeza del demonio. Las púas que usaba como munición estaban hechas de uranio empobrecido, el cual era mucho más denso que el plomo, mejorando la fuerza del impacto, aparte de que prácticamente era un ataque a quemarropa. Con la corta distancia que había, Takeshi creía imposible que sobreviviera a eso. Aún así, de alguna forma, el demonio se las arregló para que la ráfaga solo golpeara el costado de su rostro y rozara uno de sus cuernos, dejando solo rasguños. Ahora sí estaba enfurecido de verdad, mientras unas llamas surgían de su cuerpo levantando su espada para atacar. Takeshi miró el visor que había bajado anteriormente para evitar respirar el gas refrigerante. El holograma, que mostraba todas las piezas de la armadura, solo mostraba zonas en rojo y amarillo en las áreas de las articulaciones, mientras la temperatura bajaba rápidamente, cubriendo incluso parte de su visor en escarcha blanca. El líquido refrigerante había congelado las articulaciones de su armadura, impidiendo que se moviera o siquiera jalara el gatillo. Aunque la armadura podría resistir fácilmente la baja temperatura del vacío, el gas había creado una capa de escarcha que tardaría un poco en descongelarse, pero un poco ya era demasiado ante el rápido demonio.
Al parecer la historia del capitán Takeshi Daiki había llegado a su fin, o eso era lo que él creía, hasta que la cabeza del demonio explotó derramándose por todo el suelo mientras empezaba a desaparecer. Una fuerza invisible sacó al marín del elevador arrastrándolo, para que dejara de estar expuesto ante el gas de refrigeración que poco a poco estaba disminuyendo. Al parecer, la computadora había detectado la fuga y estaba cerrando el paso. ¿Qué pasó? Estaba nervioso y algo afligido para ver cómo asesinaban al general frente a sus ojos. Pero hizo retroceder a la fuerza todos esos sentimientos hasta un lugar al fondo de su mente mientras se encontraba en su misión actual. Apenas estaba fuera del gas frío. Forzó su armadura rompiendo el hielo y apuntando con su arma al frente en busca de un enemigo. Una suave voz femenina vino de su derecha. «Tranquilo, vaquero. Creo que tienes mejores cosas a las que disparar». Una figura apareció lentamente de la nada, sosteniendo un pesado rifle de francotirador. Un traje ligero de color blanco que priorizaba el sigilo y la movilidad cubría su cuerpo. Aferrándose a sus curvas como una segunda piel, subió los lentes que cubrían su cara como un antifaz con los sistemas de la más alta tecnología óptica para apoyar en los disparos, dejándolo sobre su cabeza, revelando unos claros ojos azules que se fijaban con curiosidad en el marín. Al instante, el capitán reconoció lo que ella era, la élite de la élite entre los Terran, un fantasma, un poderoso psíquico entrenado por la Confederación para operaciones de asesinato, maestros del sigilo y el terror de cualquier enemigo en el campo de batalla. ¿Eres un fantasma?, preguntó el capitán impresionado. No sabía que en el crucero estaban viajando un escuadrón de fantasmas. Hoy habían ocurrido muchas cosas extraordinarias al punto en que si se ponía a pensar mucho, probablemente solo terminaría con un dolor de cabeza. Supongo. La mujer no le prestó mucha atención mientras miraba el suelo donde antes había estado el cadáver del demonio. Luego se fijó en el puente de mando donde habían varios cadáveres ensangrentados y retorcidos de forma inhumana. Creo que tienes algo que hacer, Marín. Takeshi reaccionó de repente recordando por qué estaba aquí. Se había distraído con la mujer. Nunca había visto un fantasma. O al menos, se decía eso para evitar que su mente se fuera a otra dirección. Ante la vista de la fantasma, el capitán entró al puente de mando casi vomitando al ver la escena sangrienta. Todos los oficiales habían muerto hace mucho, y sus heridas eran obviamente autoinfringidas, lo que descartaba que el demonio les había hecho eso. Los fantasmas que habían entrado detrás de él se acercó al panel del control de uno de los oficiales muertos, la transmisión entrante de la Goliath. Una voz iracunda se escuchó del otro lado de la línea. «Capitán Ron, ¿qué diablos está haciendo?». La voz del almirante de la flota Kite mostraba que estaba furioso. Si Ron hubiera estado vivo, probablemente solo le esperaría un castigo ejemplar. Ante ese tono de voz, Takeshi dudó si responder o no, pero al final se decidió. «Soy el capitán Takeshi Daiki, de la 11ª compañía perteneciente a la 1ª Brigada de Marines. La mayoría de los oficiales de alto mando fueron asesinados, incluyendo el general, mientras viajábamos en el Warp. Fuimos abordados. La locura se apoderó de la tripulación, y ahora hay unos extraños alienígenas atacándonos. No son los Zerg ni los Protoss. Incluso nuestras armas no les hacen mucho daño a algunos». El otro lado de la transmisión se mantuvo en silencio, antes de que el almirante, unos segundos después, volviera a hablar. «Capitán, siento mucho lo que sucede, pero el Titán 1 actualmente se dirige a estrellarse contra Calidus. Tiene que cambiar su curso». La fantasma se adelantó y empezó a trabajar con las computadoras ante la mirada de Takeshi, pues él no tenía idea de cómo mover la nave. Si no fuera por ella, quizás no lograría mover la nave a tiempo mientras recibía instrucciones, pero de repente, ella arrugaría la frente con molestia. «Almirante Kate, le habla Artemisa. Los motores de la nave no tienen energía. Al parecer la tormenta espacial que golpeó la nave dañó de alguna forma el sistema. ¿Cuánto tiempo tenemos?». La voz del otro lado de repente se volvió algo solemne, mostrando respeto por quien fuera esa mujer. «Tienen 1 hora. Si en 1 hora no lo logran, tienen que evacuar la nave. Entiendan que no puedo enviar refuerzos a un barco que se está hundiendo. Aunque con Artemisa allí, no tendrán problemas para manejar a los infiltrados». La confianza que mostraba el capitán en Artemisa hizo que Takeshi la mirara de otra forma. ¿Quién era ella? Ciertamente era fuerte. Había podido eliminar ese demonio de un solo disparo, y más impresionante, se había logrado acercar sin ser detectada. También hablaba con el almirante como si la conociera personalmente. «He entendido». La transmisión fue cortada en ese momento,
El puente de mando se quedó en absoluto silencio mientras que Artemisa se quejaba mirando al capitán Takeshi. Una fina ceja se elevó como si esperara que dijera algo. Finalmente ella rompió el incómodo silencio con una pregunta retórica. ¿Sabes pilotar un crucero estelar? Al ver que Takeshi no respondió, ella sintió. Mueve a tus hombres y busca a alguien que sepa reiniciar esa cosa. Los fantasmas te ayudarán con esas cosas. Takeshi asintió y sin decir una palabra salió del puente de mando de regreso al elevador mientras dejaba atrás al fantasma conocido como Artemisa. Probablemente no era su verdadero nombre, pero era confiable si el almirante de la flota confiaba en ella. Aparte de que los fantasmas tenían autoridad para movilizar a los Marines a gusto. Negarse sería insubordinación y el castigo sería la muerte. Listo, llegamos al final del cuarto capítulo, y si este video tiene apoyo, continuaré con esta gran obra.